Comenzamos otra edición de este viaje, que son los podcasts de los 60 años de Chilevisión. Esto se llama Chilevisión 60. Mi nombre es Nicolás Copano. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje. El día de hoy tengo el honor de presentar a una de las leyendas del canal. Un músico, un director de programación, un director ejecutivo, un tipo que respira tele, pero además tuvo un cargo directivo durante, si uno suma, por lo menos 20 años. Y uno podría decir que es una de las grandes autoridades de la historia de este medio. Para nosotros es un placer recibir en nuestros estudios nada más y nada menos que a Jaime Augusto de Aguirre Joffa con nosotros. Jaime Aguirre. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer y queremos explorar contigo parte relevante de la historia de la televisión. Quisiera partir haciendo referencia a dónde viste por primera vez un televisor. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. En Concepción, donde yo vivía, estaba en el colegio y vi el alunizaje. Cuando el hombre pisó la luna, fue la primera vez que televisión. En Concepción no había televisión en esa época. Ese año 69 yo creo que fue la primera vez que comienzan a verse transmisiones en Concepción. Perfecto. Y el 69 al 70, 71, 72, que es cuando es el periodo de Canal 9, muy vinculado a la Unidad Popular, viniste a los estudios. ¿Cómo fue eso? Sí, vine a los estudios, fíjate, estaba acordándome ahora que vine a los estudios en un, en un programa concurso de canciones, me acuerdo del nombre del director de la orquesta, era Sergio Arellano, un gran jazzista de la época, que después se fue a Canadá, y yo vine a participar y canté una canción propia, compuesta, todo lo demás, lo pasé muy bien y eso sería todo. Pero esa fue la primera vez que yo pisé los estudios en la época Canal 9, el canal de la Universidad de Chile. Y claro, lo pasé muy bien, como te cuento, y fue una experiencia muy nerviosa, muy interesante. Salir en la televisión era muy importante en esa época. Bueno, para algunos todavía lo es, pues, pero en esa época era muy interesante. Muy entretenido. En ese camino, después, bueno, estuviste desarrollando toda tu beta artística y musical como productor. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo se A ver, mira, es bien simple el cuento. Yo tocaba la guitarra desde chico, me gustaba la música, mi papá era un buen pianista, en mi casa se respiraba mucha música, y el año 1973 me echaron de la Escuela de Derecho. Yo ya estaba casi en cuarto, digo casi porque en esa época había currículum flexible. Estaba en cuarto en realidad. Me quedaba poco por salir. Me echaron junto a un montón de gente más y bueno, y había que vivir. Entonces me metí con otros compadres a hacer una productora audiovisual. Hacíamos comerciales para cine y todo lo demás. Y de pronto nos cayó la teja y mi hobby de la música se convirtió en mi profesión. Y me dediqué a hacer durante muchos años, unos 15 años, jingles comerciales, música para documentales, para películas, y ahí se transformó la música en mi principal actividad, junto con ser ingeniero de sonido, porque eran las dos cosas iban paralelas. Montamos un estudio de sonido que en esa época era como construir una catedral. O sea, hoy día no es, hoy día la gente graba en su casa, qué sé yo, es todo mucho más simple y más accesible. En esa época no, había que construir un estudio que tuviera características especiales, comprar la mesa. Viví el paso de la tecnología analógica a la digital, así que fue toda una vida ligado al tema de la música y en general de la cosa audiovisual, porque esto que se llamó Filmocentro, esta productora, hacíamos spot comerciales, se hacía fotografía, se daban servicios de estudio. Ahí grabó el Seyalerse, por ejemplo, Claro. prácticamente el 80-90% de su producción. Y claro, y en las noches yo me dedicaba a componer jingles y a incrementar el ingreso familiar. Ahí hay un punto importante. La historia cuenta de que compusiste clásicos de la televisión como Qué linda te ves con Valerina. Sí, claro. No, mira, A ver. hicimos 3.000 jingles aproximadamente en todos esos años. Entre el año 75, 76 hasta el año 92. Imagínate la cantidad de años.
Claro, deben haber sido más o menos unos 3.000. Valerina, Olapón, Coca-Cola. Ya ni me acuerdo ya. ¿Hay alguno que te llega a la cabeza siempre o que te lo recuerden cuando estás en Bueno, las conversaciones con amigos? Hoy día especialmente me llega uno que Ujú. se llamó Chile, la alegría ya viene, porque estamos a 5 de octubre. Entonces me acuerdo principalmente de ese, a hoy día. Ajá. Depende. Los que me recuerda la gente, por ejemplo el de Valerina, qué linda te ves con Valerina, o el de Milo, ese también. Con eso ganamos un León de Oro con la película en Cannes, Increíble. de la cosa publicitaria, no era el Cannes de los cines. Eso, me gustó mucho hacer la música para la película La Frontera de Ricardo Larraín, Archipiélago de Pablo Perelman, bueno, 3 o 4 más. Y de los discos del sello Alerce trabajaste con Ubiergo. Pero Ubiergo no grababa para el sello Alerce, pero ¿Quién? sí trabajé con él y le grabé cosas, no me acuerdo cuáles, porque Ubiergo era muy productivo, Ujú. pero lo de Alerce prácticamente lo grabamos todo, puede que sea mucho eso. Pero grabamos Santiago Nuevo Extremo, el grupo Aquelarre, el grupo Abril, Eduardo Peralta, etcétera, todos los grandes, vamos a llamarlo un nombre pretencioso, toda la contracultura en el ámbito de la música, los discos, etcétera, que se grababan en ERCE. El grupo Chamal, de pronto algo de los Parra, en fin, los Parra ya eran consagrados en esa época. Pero grabamos mucho en esos estudios, los estudios de Filmocentro, se grabó mucho. También Sonia y Miriam tenían un pequeño sello, Ujú. y ahí grabó Oscar Andrade, yo creo que Fernando Ubiergo. Después empezamos a darle servicios de grabación al Canal 7 de la época. Grabamos 3 años por lo menos el Happening. El Happening se pregrababa todo, sobre todo la música. Claro, Eso Pedrero. era Pedrero, que era un genio. Era muy entretenido. Después nos quitaron el contrato porque a alguien no le gustó que gente de izquierda estuviera grabando para Canal 7. Eso pasó en la época de los militares. Sí, claro. En serio, en el lugar Sí, donde sí, trabajan sí, en sí, Filmocentro sí, les quitan sí, el sí, contrato sí, sí. Así es. por... Que era un contrato de palabra, porque no se firmaba un contrato pero sí, efectivamente, O sea, de alguna manera perteneciste a la contracultura totalmente. durante los años 80. Totalmente. Y a la algo de los vanguardia. 70, y algo de los 70 también. Claro, y ahí Mira, estabas con tu amigo Francisco Vargas, que también Panchito trabajó en... Vargas, gran valor. Sí, fue mi socio durante muchos años. Después él derivó más a la cosa visual. Ujú. Pero inicialmente éramos socios los dos en el tema de los jingles. Y después él se abrió por ahí, como en el año 84, ponte tú, una cosa así. Vamos a llegar a ese personaje, pero ahí quiero hacer un link directo con lo que pasa en el 88 y con La Alegría Ya Viene. Y que creo que es relevante porque algunos plantean en esta época de franjas, Sí. que sin duda nada llega a ese nivel. Es una frase pop, ¿cómo llega a tu cabeza? ¿Qué es lo que sucede para dar con ese tono y estilo que logra Bueno, eso fue una derrocar a la discusión. dictadura? Eso fue digamos, contribuye, no es que logre, Claro. porque los que yo creo, los que lo lograron fue la gente votando. Ujú. Pero mira, eso es relativamente sencillo como yo lo veo. Es raro, pero yo era un profesional de construir melodías, ritmos, audiovisuales, etcétera, etcétera. Filmocentro fue como el centro donde se fabricó la franja del NODE, donde se centralizó tanto la orientación política, para allá concurrieron todos los viejos próceres, como la cosa técnica, es decir, los videoclips, las grabaciones de los gags que se hacían para la franja, etcétera. Había que llenar más, no eran 15 minutos, eran como, no sé, da la sensación que era como 20, 30 minutos diarios para gente que no había aparecido en la tele hace muchos años. Entonces, era mucho trabajo. Y naturalmente me pidieron a mí que, ¿por qué no decir la música? Hasta usted, en fin. Con mi amigo Sergio Bravo. Bueno, primero hubo un equipo de creativos. La verdad es que en esa época era muy fácil conseguir gente que trabajara para esto. Todo el mundo trabajó gratis. Estaban todos. La frase
de Chile, La alegría ya viene. Primero era La alegría ya viene solo, después alguien le puso Chile, en fin. Eugenio García es el padre, debiéramos decirlo, de esta frase. Y luego Sergio Bravo, a partir de eso y de un par de briefings y de conversaciones políticas, etcétera, etcétera, y mucho trabajo conmigo, Sergio hizo una letra maravillosa, la letra de la canción, del Vamos a decir que no, que es como yo la recuerdo. Yo construí la melodía, la armonía, en fin. Después Edgardo Riquel me hizo los arreglos. Vino a cantar un coro de gente de la universidad que se llamaba el coro Contracuerda, Bajo Cuerda, eso era, Bajo Cuerda. Maravilloso. ¿Cómo se llama? El Flaco Guzmán cantó la melodía que era del QEP. ¿Cómo se llama? En fin. Y estábamos esperando que viniera la persona que iba a cantar, la voz femenina, la estábamos buscando, había urgencia y de repente en el coro, coro bajo cuerda, aparece una voz maravillosa y que hizo ella ¿Cómo está, don Eduardo? Perdona, tenía que saludar. Por favor, vaya encuentro. Entonces, resultó una obra bastante colectiva. Con la fuerza de mi voz, vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Bastante colectiva. A mí me tocó, como te digo, hacer la música, diseñar, hacer la producción, en fin, todo este cuento. Y resultó bastante bien. Ahí la discusión de fondo que había en torno a la canción era qué tipo de música hacemos. ¿Ya? Había algunos, no muchos, pero algunos sectores políticos que decían, ¿cómo? No tiene charango, no tiene quena, no tiene bombo legüero, no tengo idea que no formaba parte de la música que se usaba en la contracultura, por llamarlo de alguna manera. En el Café del Cerro, digámoslo, Bueno, en todo ese mundo. Cerro, o antes, en la época de Lupequi, La Payuni, Tijimani, qué sé yo, no, o Villapu, qué sé yo. Tenía más ritmo de comercial de Coca-Cola. Era una canción pop, claro, de la época. Inspirada en la que hacían los grupos españoles, la que hacía efectivamente lo que hacíamos a veces para músicas comerciales, etcétera, porque la idea era barrar para adentro y no ahuyentar a nadie. Era sin miedo, sin odio, en fin. Y inspirado en eso que construimos la canción de ese modo, con ese punto de vista, por así decirlo. Pero fue todo bien pensado. Yo, en general, mis composiciones, mis producciones, todo, le doy mucha vuelta. Lo pensaba, le daba una vuelta, tiraba las manos al piano, me retiraba, iba a comerme un sándwich, a conversar, ¿no? Porque darle vuelta. Una vez que uno tenía la idea clara, la composición resultaba sencilla. Tenía una muy buena comunicación con el arreglador, con los músicos, así que era una cosa relativamente rápida de hacer. Y esta fue una canción que se hizo muy rápida, como otras luego, ¿no? Porque también hice la de Frey, la de Lago, la de la Michelle Bachelet. Pero las canciones... De las campañas. De las campañas, por ejemplo, la de Lagos Contigo, todas esas son tuyas. Sí. Increíble. Sí, no lo sabíamos. El Gana la Gente de Elwin, todas esas cosas. Entonces sí. Siempre estuviste vinculado. Para crecer con igualdad. Lagos Contigo. Lagos Contigo, en fin. Todas esas. Por un Chile de verdad. Me hiciste llegar a un viaje. Todas esas. Que son grandes clásicos, por lo menos en YouTube siempre están presentes. Y para la generación que yo pertenezco hay mucha comedia respecto a eso, como imagen pop. Lagos arremangado haciendo el gesto. Sí, claro. Sobre eso Me mismo. acuerdo que lo grabamos en el Estadio Nacional. Mira. En manga y camisa. Un largo discurso y que después se fue editando y cortando y haciendo para distintas oportunidades de la franja. Entonces siempre estuviste vinculado a ese mundo que llegaba. Sí. Y de antes, del no. De antes del no, ahora me estoy acordando. Gracias por la invitación. No, por favor. Me estoy acordando que hicimos una linda canción para el que me pidió el Comité de Elecciones Libres, que se llamaba Somos Más.
somos más, somos más, en fin, una linda canción. Esa la hicimos el año 86-87, que es cuando comienza a estructurarse, a prepararse la cazuela que venía en el 88. Entonces, llega la democracia, Sí. para que para ti fue un momento probablemente... Llegan los, ¿cómo es? 30 años, 30 pesos, ¿cómo era? Claro, hace 30 años atrás, Ya. un momento No, ya más, ya. de mucha alegría. Había llegado la alegría, por lo No, menos lo que durante un pasa, rato. lo que pasa es que hoy día juzgar a la concertación o al momento político de la época es muy complicado porque antes de eso, un año antes o menos, habían habido muertos, había gente que la sacaban al estadio de la población a las 5 de la mañana para revisar si acaso había marxismo. La situación era muy apretada, muy miedosa, muy terrible. Entonces, claro, si tú comparas lo que había con lo que llegó, evidente que la alegría llegó. Si hoy día la juzgamos con las cosas que aún este pobre país necesita, evidente que la alegría no ha llegado para siempre. Hoy día eso no es entender materialismo histórico. Ujú. Pero en fin, hoy día tiene sus propias contradicciones esta sociedad, así como el año 80, 88 tenía las propias. Y en medio de eso, llega la democracia, llega un nuevo Televisión Nacional, Bueno, ese es un proceso maravilloso, encuentro yo. que también hay mucha negociación del tema de la Sí. deuda, hay todo un proceso. Cuéntanos un poco. Mira, hay un proceso que es muy simple. El terror, la televisión en esa época no era la reina de las comunicaciones, era la única comunicación audiovisual. No había cable, no había televisión digital, en fin. Ujú. Entonces el tema de Televisión Nacional no era menor. Televisión Nacional fue ocupado como el parlante del gobierno de Pinochet durante los 17 años que ahí hubo. No digo que todo lo que hubiera ahí haya sido malo, si de repente hacían cosas buenas, el mismo happening era divertido, algunos acusan, probablemente sea así, no lo sé, que el happening era como para distraer la atención de las cosas malas que pasaban, en fin, convivían en este país cosas que pasaban todos por el embudo de Televisión Nacional. La Televisión Nacional mostraba una realidad, mostraba al país, decía lo que pensaba Pinochet y su gente, etc. Estaba Canal 13 y estaba este canal. Este canal era bastante irrelevante en ese momento. Tuvo un par de cosas interesantes, la tía Pucherito con Domingo Sandoval, tuvo Extra el tío jóvenes. Memo, extra joven, un par de cosas que sí valen la pena porque, en fin, porque la creatividad en alguna parte se expresaba y en la televisión es donde más se expresaba. Canal 13 tuvo lo suyo, en fin, pero todo en este ambiente. Ahora, particularmente Televisión Nacional de Chile, que se llamaba en esa época, no existía como TVN, estaba o sea, a ver, dependía directamente del ministro secretario general de gobierno. No había directorio, nada. El jefe era el ministro secretario general de gobierno. En una época fue Cuadra, antes fue el ministro Béjares, que era un militar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí no se hacía ruido, nada. Cuando llegó la democracia, el presidente de la República, Elwin, con Enrique Correa y un equipo de pensadores de la época, yo todavía no había llegado a Televisión Nacional, yo llegué en el 91, tomaron esta decisión, vamos a llamarla generosa, de devolverle Televisión Nacional y transformarlo en un canal que por estatutos era un canal independiente, que sí iba a funcionar con un directorio, todo con un criterio medio binominal, pero en fin, nada que ver con lo que había. Y entonces se crea esta Televisión Nacional Autónoma, que fue un campanazo para lo que se hacía con los canales de la época. Y en ese sentido, toda la década de los 90 o más bien fijó estándares de pluralismo, de apertura a temas nuevos, y nacieron todos los programas que conocemos, ¿no es cierto?, como El Mirador, el Show de los Libros, el Cine Video. Un saludo para mi amigo Augusto Góngora. En fin,
una televisión distinta, unas telenovelas que hacía Vicente Sabatini con un equipo maravilloso que tenía en esa área dramática, que de alguna manera reconocieron Chile, en el sentido de que cada telenovela se hacía en un lugar distinto, en fin, ya es contar historia conocida. Quiero hacer dos apuntes sobre lo que me acabas de contar. Entonces, a ti te llevan a TV en el 91. ¿Quién te lleva y por qué tú crees que se dio? Porque mira, a ver, ¿cómo lo cuento sin parecer...? No, cuéntalo como parezca. No, ya es que está el tiempo. No quiero decir "Ay, el viejo cachetón". Y toda la Pero cosa. cuéntalo, pero Mira, el año 90... ¿alguna cosa tienes a favor? No. El año 90, la idea de Enrique Correa y Eugenio Tironi, que en esa época era el secretario de Comunicación y Cultura, Claro. lo que hoy día es la, no sé cómo se llama ya a esta altura, la Secretaría de Comunicación. Claro, la SECOM. La SECOM, me ofrecieron hacerme cargo de Radio Nacional. ¿Por qué? Porque yo en esa época era un rockstar con el tema del Chile, la alegría ya viene, con el gana la gente, la creatividad, Filmocentro, en fin. Me ofrecieron hacerme cargo de la Radio Nacional y yo dije que sí, está encantado, la radio me encanta. La encuentro un medio de comunicación que envejece mucho más lento que los otros medios. Y dije que bueno, pero cuando caché que lo que querían era privatizarla, venderle, deshacerse de este cacho, qué poca visión, ¿eh? Sí. ¿Cómo les haría? Bueno, pero las cosas eran distintas, por eso digo. Digamos que la BBC, por ejemplo, a nivel de modelo de televisión pública, es con radio. Acá no, se deshicieron de la radio que era del Estado. Es con radio, es con orquesta, es con Claro. Centros culturales, es otra cosa, es una cosa tremenda. Pero también en esa época se criticaba mucho un modelo como el de la BBC, no por las cosas de calidad, sino que por su estructura económica. Pero además, no hay que olvidar, porque seamos honestos y digamos las cosas como son, Por favor. la derecha no tenía ninguna gana de armar un canal, ni una radio, ni nada que oliera a que gente de izquierda o de centro, toda esta majamama picante que había llegado a hacerse cargo del gobierno, se hicieran cargo de las comunicaciones, de la radio, de la televisión y de lo que fuera. Con el diario La Nación y con la radio lo lograron y se vendió. Cuando yo me enteré que era un poco la idea era, en fin, quedarse, yo dije, no, para eso consíguete un ingeniero comercial, un civil industrial, alguien que haga esta cuestión, a mí no me interesa. Pasaron 2 meses y a la persona que habían puesto, que se llamaba Eduardo Tironi, otro viejo prócer, Eduardo Tironi fue. de director de programación en Canal 7, él se retiró por motivos personales y me fueron a buscar. Y yo el año 91, llegué por ahí por marzo a hacerme cargo, me llamó Jorge Navarrete. Claro. Jorge Navarrete estaba a cargo del Sí, canal, no nos conocíamos, así de vista probablemente. Tuve una conversación larga, yo llegué súper cachetón a decirle que sí, pero que yo quería ser subdirector, y me dijo, no, no es así la cosa Te aquí, frenaron. en fin, pero bueno, ya claro, yo venía con un ímpetu tremendo. Jaime, estuviste desde el 91 hasta abril de 2002 en TVN. Así es, Eh, en el mismo cargo. En el mismo cargo que era director de programación. Así Como es. tú bien reconfiguraba en este relato, te tocó dar el sí a las producciones de Vicente Sabatini, que hoy han tomado una importancia histórica en una generación más joven, que vio el país a través de eso. Tú siempre has tenido 2 temas. Uno tiene que ver con la identidad y el otro con los sueños. De que lo hablas siempre en tus entrevistas del lado creativo. Mira. ¿Viene también un poco a concretarse esa visión cuando tomaste el rumbo en TVN? Los sueños en realidad son móviles. Los sueños evolucionan, igual que la historia. Pero sí, para mí los sueños son tener una visión con B corta, a ver cómo te imaginas tú, cómo piensas, cómo, vuelve la palabra, sueñas un proyecto. Eso es lo mismo que me pasaba cuando componía música, ¿no es cierto? ¿Cómo te imagináis tú que puede ser esta cosa? Yo, por ejemplo, para la canción del No, me imaginé que tenía que asemejarse en algún momento a las barras de estadio. Y ahí es donde viene el Chile, la alegría, ya, bien, ya. Era muy barra argentina, en esa época no existía el desarrollo de las barras que tenemos hoy día. Ya, y bueno, de esta misma manera yo me imaginaba cómo tenían que ser las cosas y era
efectivamente parte de un sueño muy poderoso, sueño que no se extingue en mí del todo. O sea, obviamente ha cambiado, ha variado, las circunstancias son otras, pero no necesariamente se extingue. Tomo un punto. Entonces el 91 llegas y ahí también dentro de ese proceso histórico está la creación de Buenos Días a Todos como un Sí. bestseller durante largo tiempo de los programas matinales. Y ahí se levanta el equipo que hacía Tele 11 al despertar. Gran parte, sí. En este canal. ¿Cómo, No cómo- solo Tele 11, fundamentalmente Tele 11 al despertar, y conectamos con este canal. Este canal tenía, en ese momento tenía poco que echar mano, pero si había algo interesante, era el tema del matinal. Yo me acuerdo de haber tenido una reunión, hacíamos muchas reuniones en esa época, convocada por Jorge Navarrete, que estaban los gerentes del canal, algunos, qué sé yo, creadores, directores, en fin. Yo me acuerdo que hice un mini discurso, entonces que diga, no es posible, yo dije, no es posible que este canal se levante a las 9:30 de la mañana con la gota colgando. Hay otro canal que es Chilevisión, era el único en esa época creo, que tenía matinal. Que hay otro canal que se levanta a las 6:30, 7 de la mañana y están ahí, que si otro demás. Nosotros además debiéramos agregarle noticieros y cosas. Me miraron como si hubiera tomado una piscola en la mañana. Y bueno, pero finalmente Jorge Navarrete y otros sí les pareció interesante la idea, y lo hicimos. ¿Y dónde fuimos a buscar? Obviamente a Chilevisión, la gente con más experiencia. Yo tuve que pedir permiso, avisar y hacer todo un cuento porque entre ellos estaba la Tati Pena, en esa época era mi mujer. Era tu pareja. Y pues nada, ahí hicimos eso con un equipo maravilloso, que estaban el Tata Díaz, Mauricio Correa, la Jacqueline Cepeda, me acuerdo que Felipe Camiroaga llegó a leer las menciones comerciales, eso era lo que hacía, y poco a poco fue ganando su espacio hasta mira lo que llegó a hacer, y creo yo que le apuntamos medio a medio. Fíjate que hay otra persona capaz que le puedan sacar, no voy a decirlo con nombre, pero que lo invité yo a conducir, el ¿Quién era? Juan La Riviera. Mira, y lo invité yo a conocer, me acuerdo que tuve una reunión entonces con la Cecilia Stolze, que también pasó por este canal, que era la gerente de producción del canal, y yo con él en el Sheraton. Y Juan nos dijo, no, viejo, aquí yo no estoy en edad y en centro que allá. Además, no creo yo. Así, los matinales son para canales chicos, y yo estoy bien ahí. La verdad que Juan estaba muy cómodo, y se fueron casi todos, menos Juan La Rivera. Así que él podría haber estado allá también haciendo ese matinal. Y competimos un tiempo y después, bueno, se convirtió en lo que fue. Los primeros años, y esto es bueno que lo sepan las personas que hacen televisión, el primero, segundo año, no fue fácil en términos de rating. Tuvimos que pelar el ajo durante mucho rato para que el Buenos Días a Todos fuera el programa que después se conoció y que llegó a tener 14 puntos, 12 puntos diarios de promedio en su época. Pero al comienzo eran 3 puntos, 4 puntos. Increíble. Y hay que también mirar en perspectiva que fue ahí donde ensayaste una fórmula que hablan los externos, la fórmula de Aguirre, pero tú le llamas el tren programático, que fue una manera de enfrentar la programación televisiva y que habla mucho de tu filosofía de programador. ¿Qué consiste? Mira, sí habla mucho de mi filosofía programática, que hoy día hay que darle otra mirada, porque hoy día hay mucho más mente VOD, video on demand, que mente... Pero en esa época la televisión tú procurabas que la gente que se enganchaba contigo no se fuera más en todo el día, por decirlo de una manera. Entonces se construía o tratábamos de construir una cosa que le fuera dando paso a audiencias distintas de acuerdo a los horarios en que se manejaban. Claro. Entonces en la mañana eran muchos hombres, tempranito eran los hombres antes de irse a trabajar, tomaban desayuno, después la dueña de casa. No, yo te etcétera. puedo relatar la programación de TVN del 97. Es Benjamín Palacio, 24 horas matinal, después viene Buenos Días a Todos, luego en un momento fue Día a Día, pero también hubo... Sí, ahí cometimos un error heavy. Cosa que yo traté de remediar después los dos canales, a nadie le ha gustado mucho, pero en fin, que es abandonar a la mujer
a las 11:30 primero, después a las 12, para dar paso primero. Hacíamos monos animados. Sí, Error. Porque ese es el horario de las mujeres. También experimentaste con Cuéntame, que fue con Paulina Nin. Eso fue lo que mejor le fue. Claro, y después viene el de Los Venegas. No, era el noticiero Los Venegas. No, era Los Venegas antes. Los Venegas antes del noticiero. Sí, y después en una época estuvieron como a las 3 de la tarde, pero no anduvo. Claro, y después vienen las telenovelas de la tarde y después volvían a conectar con noticiero. Habían avances. Y había programas jóvenes. Pase lo que pase, Felipe Claro, Camiroaga que fue con la Karen, el y grande. mucha gente, que fue un tremendo hit. Y después la telenovela, el noticiero, y en fin. Y cada día una promoción. O sea, había una fórmula, una forma de Había una presentar. manera de hacerlo, sí. Ahora, es importante señalar que para que no parezca otra cosa, que todas estas cosas eran muy discutidas, muy conversadas, y hay gente que hizo grandes aportes a esto. Bueno, de partida todos los directores, eran todos muy opinantes. Pero también estaba Juan Carlos Altamirano, que era el hombre que estaba a cargo de la producción independiente, está el mismo Jorge Navarrete o después René Cortázar, que eran tipos muy opinantes al respecto. Entonces, todas estas cosas son construcciones colectivas que funcionan, lo digo acordándome de lo que pasa hoy en Chile, que funcionan cuando tú tienes un proyecto común. Claro. Por lo menos el qué sabes para qué lado va. El cómo, bueno, se discute, se arma, se ven las posibilidades, etcétera. Desde el matinal, las telenovelas, etcétera. Hay grandes aportes, obviamente, y yo era una especie de articulador, si tú quieres, una especie de facilitador de que esas cosas ocurrieran. En ese sentido, después llega la oferta de abril de 2002. Sí. ¿Cómo te llega? En un copete que me tomé con Marcelo Zúñiga en el Sheraton, una vez más, que al lado de los canales. Hagamos un apunte. Marcelo Zúñiga es otra leyenda, pero de la radio. Es uno de los tipos más... a ver, digámoslo. Se retiró, Se retiró, vive en Chiloé. Cuenta la leyenda. Es uno de los tipos más influyentes de la historia de la radiofonía nacional. Él estuvo detrás de los procesos en Cooperativa, Rock and Pop y Corazón. Y él estaba también en ese momento a cargo de lo que era el grupo Claxon, que fue la evolución de Cisneros. Tal cual. Y que tenían este fondo, en una mezcla entre Cisneros, que eran los venezolanos. Era un fondo que estaba un fondo gringo que se llamaba Hicks, Muse and Tate. Claro. Estaban los venezolanos de Cisneros y había un pequeño porcentaje que era un uruguayo argentino, Roberto Vivo, que el sitio.com. El sitio.com. Era uno de los primeros grupos que había llegado al país. Tal cual, fue el primero. Y armaron una tremenda cadena de la cual el gran inspirador y movilizador y director, etcétera, era Marcelo. Y nosotros con Marcelo éramos amigos desde la época de la cooperativa. Y me dijo, ¿tú no te dirías a qué? Hacerte cargo de Chilevisión. Felipe Pozo se está yendo, hay cambios, no están de acuerdo, bla, bla, bla. Chilevisión, tengo que decirlo, competía por el último lugar con la red. O sea, estaba muy, muy, muy abajo. Yo me di una vuelta, me demoré como un día. Y dije, ok, vamos. ¿Qué te dijeron? Estabas en el canal número 1 que habías construido. Bueno, primero se rieron algunos, otros me dijeron que iba a quebrar así de entrada, ¿no? Oye, te va a ir a quebrar ese canal, pero ¿para qué? Bueno, quédate aquí, se quita. Mira, al final, uno visto en perspectiva, a mí me da mucha rabia esas cosas me decían, pero eran ganas de que me quedara. Eran manifestaciones de cariño, cada uno a su modo, pero me dijeron muchas cosas. Y me fui. Y me fui a Chilevisión, a una cosa y a un tipo de administración privada que yo no tenía idea cómo operaba, pero que me las arreglé bastante bien. Después contribuí bastante en la venta que se hizo, porque ellos estuvieron 3 años. Yo en el 2002, el 2005 ya era de Piñera el canal. Claro. Entonces hubo un proceso muy rápido de venta del canal. Y yo contribuí en ese proceso, qué sé yo, y en fin, todos los secretos más chicos de qué sé yo. Y lo compró Piñera y ya está. Ahora, hay un punto. No quiero avanzar tan rápido. No escapes de esto, Jaime. Es necesario todo esto. Es necesario pensar. No, sí. Digámoslo, porque... No, sí. Pero no, yo me refería a hablar. No, está bien, dale. Bueno, y por lo mismo... Dale, no hay drama. Llegas a este canal que era bastante más artesanal de lo que terminó siendo. Tú fuiste partícipe y
le das una fuerte Era, importancia. era como un hijo poco querido del grupo Claxon, lo voy a decir. El grupo Claxon en primer lugar no sabía hacer televisión porque ellos sabían hacer cable, algo en Argentina, estaban bastante cómodos con la radio, pero la televisión abierta tiene todavía algunas leyes propias o algunos modos propios que es importante más o menos conocer, lo que sea. Entonces tuvimos una relación de amor y odio con los ejecutivos de la época. A mí yo tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, de Roberto Vivo, que era el presidente, que tenía mucha estima, que sé yo, todo lo demás. Pero era muy distinto a lo que yo tenía en Televisión Nacional. Ahí todo el mundo opinaba con propiedad y en fin, todo lo demás. Aquí no, aquí las cosas se hacían como dice el dueño y ya está. Y además habían un montón de experimentos en esa época que te tocó conocer, como por ejemplo programas de radio emitidos de televisión en la mañana. Sí, el gerente general del grupo, Sí. yo lo tengo bien un gallo bien divertido, muy, en fin, don Jaime Vega, que no sé qué está haciendo ahora, hacía las cosas muy a su modo y él no entendía por qué la gente que no estaba en radio no podía hacer los programas, pero televisados. Estaba adelantado un concepto Estaba adelantado, que pues, una hoy cosa en que hoy día ocurre. Claro, Canal 13 lo hace. Hoy día ocurre eso, pero bueno, en que se ocupan los mismos rostros, etcétera. Bueno, pero no era ese el tema, o sea, porque al final me dejó actuar bastante independientemente como canal, y ahí lo que hicimos fue tratar de ponerle un poquito, voy a decir barbaridades, pero ponerle un poquito más profesionalismo al canal. Y lo diseñamos, ponte tú, el Leo Caprile tenía 2 programas en la tarde, seguidos. La tarde vale y cuánto vale el show. Sí, pues es una cosa que está bien, pero no paren de gozar. Pues esta cuestión había que darle un producto un poquito más elaborado a la gente, y ahí pusimos en la tarde telenovelas, que la gente las apreciaba mucho, tuvimos la fortuna de escoger buenas telenovelas, y fuimos construyendo un canal bastante exitoso que llegó a ser primero después. Digamos lo que también tenía un acervo progresista el canal en Sí. esa época, y ya se empezaba a dibujar tanto en su selección Así programática como Que se mantiene a veces hasta hoy. con lo que ha sucedido, bueno, digámoslo, en relación a producciones periodísticas relevantes e ideas de país que siempre se han estado en la conversación a través de este canal. Y sobre eso mismo quiero hacer un link, que fue que también ahí te topaste de nuevo en tu vida, como que se va repitiendo la aparición de Alejandro Guillé, que llegó en esa época a ser el rostro. Estaba. Claro, él estaba pero antes. Iba para arriba, sí. Elsitio.com y Hotel Manquehue presentan Chilevisión Noticias. Bueno, mañana a las 20:30 horas en el Museo de Arte Contemporáneo se va a hacer un desfile de modas de esta fundación precisamente para dar a conocer sus objetivos y además juntar ayuda. Antes de irme corriendo, mire qué lindo libro para niños. ¿Ven los monitos? Es un cuento. Claro, el niño está triste, pero que a veces hay cuentos con los niños tan tristes, pues no se me va a poner exigente. Pero mire qué bonitos los dibujos y muy bonitos los cuentos. Se trata del niño, el anciano y la flor, de López Latino, el nombre artístico del autor. Es una colección infantil, primer capítulo. ¿Cuál es la gracia? Que es parte de la campaña que están haciendo para ayudar a la Fundación Ayuda al Niño Cardiópata. Entonces, es una de las maneras de trabajar y colaborar, para que usted vea que en Chile está lleno de gente en esta época difícil ayudando a otros. Bueno, nos vamos corriendo, nosotros le vamos a ayudar a ese espíritu, porque nos vamos con nuestro especial de cine para adultos, Historias de Pasión, para que vuelva por los días. Muchas gracias, buenas noches. Eso, Mira, te cuento. Esto de progresista o no progresista proviene de también una, no voy a decir obsesión, pero sí una mirada que yo tenía sobre la televisión, y que alguna vez se la escuché al viejo Mariño, dueño de O Globo, de la familia Mariño. de la familia Mariño, decir que la televisión era un fenómeno popular. Y a mí me quedó dando vueltas eso, porque aquí en Chile muchas programaciones y muchas cosas se construían a modo de las élites, con la mirada de las élites. Y algo de eso, yo me acuerdo, grandes conversaciones en Televisión Nacional, algo de eso ya se discutía muy fuertemente, de la televisión vertical, yo sé lo que tú debes ver, versus la horizontal, ¿no es cierto? Claro. En que uno escucha las audiencias, el programa, eso, y hay una relación mucho más interactiva y más dinámica con las audiencias.
Y eso, yo me traje completo probablemente esa formación a Chilevisión. Y en Chilevisión tomamos la decisión de firme junto al pueblo. Y así de fácil. Y no de izquierda ni de derecha, sino que tal cual nosotros hacemos un servicio público a la gente que está en su casa y tenemos que tener un tipo de periodismo que sea intachable, pero tenemos que poner los temas arriba de la mesa, los temas ocultos. Me acuerdo que el primer ejemplo de aquello que fue, todavía yo hoy día haría cosas que en esa época no hicimos y no haría cosas que hicimos, fue el juez Calvo. Es que tuviste Sí, un pues. proceso. Y ahí hay una cosa que es clave, que es que es un ejercicio que hoy en día se estudia en la facultad de periodismo. Sí. Bueno, sí, se estudia y quedó metido en los libros porque lo del juez Calvo fue un poco en blanco y negro. 5 horas demoraron los ministros de la Corte Suprema en zanjar el futuro judicial de uno de sus pares, el magistrado Daniel Calvo. Y es que la complejidad de los antecedentes obligó a un debate encarnizado, pues se trataba nada menos que de una denuncia por las visitas frecuentes del juez a un sauna gay. Un tema inédito que después de horas de discusión y análisis de los videos emitidos por Chilevisión, terminó con drásticas sanciones en contra de Calvo. Se acuerda imponer a don Daniel Calvo Flores, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la medida disciplinaria de suspensión de sus funciones por el término de 4 meses. Es precisamente la apertura de cuaderno de remoción. La resolución de los Supremos revela que las visitas del juez a distintos saunas gays se prolongan desde 1998. No fue con la suficiente sofisticación, no había mucha experiencia de hacer ese tipo de televisión, pero le dimos en el clavo en el sentido de abrir un tema sobre la incompatibilidad del juez Calvo para asumir un caso. No nos olvidemos que en esa época estaba estudiándose un caso de cabros chicos y todo lo demás, en circunstancias que él tenía una doble vía, bla, bla, bla. Ahora, hubo ahí un uso de cámara oculta y en ese sentido te tengo que preguntar, ¿te arrepientes de lo que pasó? No de la cámara oculta, sí de la manera en que se exhibió. La cámara oculta no fue una cámara oculta técnicamente hablando, fue un señor como tú y yo conversando, uno de los cuales tenía su cámara. Y eso Sí, pero digamos lo que si es yo no una sé que el otro la develación. tiene. No sé que el otro la tiene. No sé que el otro la tiene y de ahí para adelante la cosa se complica. Y lo Ya. segundo es que no contextualizamos. No dijimos por qué lo estábamos haciendo. O sea, más o menos, pero no fue lo suficientemente profundo. ¿Por qué? Porque alguien, puede haber sido el mismo Alejandro, no tengo idea, sostuvo la teoría de que había que hacerlo ahora ya, porque si no nos podían golpear, porque el mismo juez Calvo nos prometió hacer una declaración propia, pero en fin, no sé qué, démoslo ahora. En un momento... Error, probablemente, no sé si error, pero faltó sofisticación en cómo se analizó eso. Dentro de todo se generó el mito de que el canal era un canal vivo, muy Eso sí. rojo. Y Sí. también decían la fórmula sangre y semen, algunos planteaban. Oye, ni la sombra de lo que son hoy día los canales. Basta de ver este canal, Canal 13, Canal 7 un poco menos. La cantidad de noticias policiales que hay hoy día, los negocios que tienen creo yo, con la policía para funcionar junto a ellos en los allanamientos, en las detenciones, etcétera, no es menor. No digo yo que seamos los que llevamos la delantera, pero algo de eso hay. Algo de eso hay y ¿No te arrepientes de nada de lo que pusiste al aire o que te tocó todos programar? los días me arrepiento de algo. No, en serio, También eso. ¿no te pasó que algún programa o algo que dijiste, cómo hice esto o cómo dije que sí a esto o en un momento debía haber sido más cauto? ¿No te pasa? Sí, lo que te contaba con el tema del juez Calvo. Ajá. Yo creo que fuimos un poco precipitados, no lo desarrollamos, ni lo editamos, ni lo pensamos mucho, sino que esta era una papa caliente, una bomba periodística y le echamos para adelante haciendo fe en lo que el director de prensa de la época, Alejandro Guillé, y lo que varios adentro pensaban que había que hacer. Y no creo que nos hayamos equivocado tan dramáticamente. Por ser la primera vez que ocurría algo así, probablemente tuvo más bombo de lo que debería. Pero sí, no me gustó, por ejemplo, la programación que tenía este canal que daba películas porno todos los martes que se llamaban Cine. No me gustó, lo discutí mucho. Por dos motivos. El cine premium. El cine premium, tal cual. Entonces,
lo sacamos y eso nos mejoró incluso la performance económica para adelante, porque la verdad es que era odiado por muchos de los avisadores, no para avisar el programa, sino que en general teñía el canal de una manera muy heavy y todo lo demás. Pero los noticieros orientados a temas populares, a temas de la gente, a mí siempre me han gustado. El punto es cómo se hace y todo lo demás. Y con qué grado de sofisticación y con qué grado de mirada. Siempre se pueden hacer mejor. Yo siempre he pensado que en la televisión abierta se cometen como 5 errores al día. Desde el GC mal escrito, escribir Concepción con S, cambiarle el nombre a la gente, hasta opiniones en programas en vivo que no son las más adecuadas, ni por horario, ni por chequeo de fuente, en fin. Ahora, vinculante directamente a eso es la famosa frase que caracterizó el canal durante largo tiempo, que fue el TV de verdad. Sí, eso a mí me parece que tiene un sentido que hasta el día de hoy comparto, que yo no lo hubiera cambiado, pero para hablar así entre tú y yo, que es el TV de verdad tenía un sentido de misión del canal muy importante, y que se decía en 2 ámbitos. Primero, en el ámbito de que TV de verdad te considera, trabaja para ti, tú eres el objetivo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, TV de verdad profesional, bien hecha, buen periodismo, etcétera, etcétera. Ese era el norte que propone ese eslogan. La verdad. La verdad es que hay tantas verdades como personas en el mundo. La verdad para un niño es lo que le dicen los grandes. La verdad para un joven se la dicta el corazón. La verdad de un músico está en sus canciones. Y la verdad para un político varía según la encuesta. La verdad de una mujer se demora 9 meses. La verdad para una víctima es que sufre más que nadie. La verdad del delincuente es que la maldad le sirve. Y la verdad para un escéptico es difícil de creer. La verdad de un psicólogo es que estamos todos locos. La verdad para un ingenuo está en todas partes. La verdad de un dictador es su propia verdad. Y la verdad para los pobres es que no alcanza para el pan. La verdad para mi padre era que todo era una mentira. La verdad de un abogado la tendrá que demostrar. La verdad de un egoísta es que nada se regala. La verdad para un surfista es que solo existe el mar. La verdad para el honesto es decir siempre la verdad para los viejos es que queda poco tiempo. Y la verdad para un científico es que el tiempo es relativo. La verdad para un sueño es hacerse realidad. Y la verdad para nosotros es que tienes derecho a ver, porque verdad comienza con ver. Chilevisión, TV de verdad. Hay en esa misma época también una arquitectura de canal muy especial que los funcionarios siempre destacan cuando conversas sobre tu época, como de alguna manera esta estructura de está este Dios que es Jaime, que tiene como que todo lo ve. Me lo podrían haber dicho ahí. No, pero es que, como dicen, los jefes son los últimos que se enteran en el grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp en donde siempre un jefe no está. Esa es una base de la conversación. Pero también de funcionarios y personas que te acompañaron en varios procesos que son relevantes. Por ejemplo, el mismo Francisco Vargas, que volvió a trabajar contigo después de Filmosonido le decía el gerente de pasillo, porque pasaba mirando. Pasaba en el pasillo. Pero también era una especie de reporter que también te permitía administrar lo pero mismo. muy lejos de lo que alguien puede imaginarse que fuera un soplón. No había operación. No. Aparte el Pacho Vargas no tiene esa cabeza. No, sino que más bien él es un hombre es como los viejos antiguos que cuentan cuentos y orientan por ese lado, y que a mí me sirvió mucho en 2 aspectos. Primero en eso, y segundo me sirvió mucho en lo mismo que en Canal 13 y otros que estuvo ahí, porque él es un renacentista en todo el tema técnico. Claro. Es que eso es una estructura de trabajo. Cuando tú tienes un partner que trabajan bottom up, bottom down y tienen Sí. eso. También tuviste otros colegas que desarrollaste relaciones como Pablo Morales. Sí. Bueno, eso es lo que debe ser, pienso yo, los ejecutivos. La Claro. relación es un equipo
que uno tiene. Por eso te quiero preguntar. Pato Caldichuri es un tipo para mí que fue fundamental en el desarrollo de prensa de Chilevisión, con todo lo bueno, con todo lo malo, pero sobre todo con todo lo de visionario que tuvo esta manera de hacer televisión, una televisión orientada a la gente. El canal creció y fue vendido a el actual presidente de la República, 2 veces presidente Sebastián Piñera. Sí, así es. Y, Lo hizo mejor como dueño del canal. No, es broma. Ya, dale. pero en ese camino y en ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con él en ese ciclo? Una experiencia bien interesante, bien ejecutiva. Él tomó el canal cuando ya estaba dando señales de que esta cuestión iba para arriba. Lo tomó en el 2004 y empezó, digamos, el 2004 se negoció, el 2005 hasta el 2010, 11, estuvo él como dueño del canal. Y fue una experiencia interesante, así como cuando me pasé de Televisión Nacional al grupo Claxon acá, era interesante ver cómo operaban estos conglomerados. Aquí lo interesante fue ver como un solo dueño, cómo maneja unipersonalmente uno. Pero tengo que decir, porque nobleza obliga, de que en ese sentido Piñera debe haber sido porque nos iba bien, pero Piñera dejó hacer prácticamente lo que quería. Teníamos varios códigos internos de cómo funcionar, porque la cantidad de gente que venía en nombre de Piñera a pedir cosas era que no te puedo llegar a explicar, pero teníamos un código que no voy a revelar ahora de qué cosas, cómo hacerlo para desprenderme de los amigos, entre comillas. Había una metodología. Una metodología muy simple. ¿Pero una palabra? No, si no te lo pido yo, no existe. Y si te lo pido yo y a ti no te gusta, convénceme. Era una conversa. Fue un deal bastante bueno y no creo haber tenido problemas graves. ¿Puso Sebastián Piñera recursos en el canal 0. por sus distintas empresas? No, pero digamos lo que... 0. Nah. 0, pues. No, Todos los recursos que tuvo Chilevisión entre el 2005 y cuando él vendió fueron generados desde el propio canal, pero ni siquiera financieros. No es que nos haya prestado, puede que por ahí alguna tontera que hayamos comprado, que nos haya dado un aval, capaz que sí. No tengo recuerdo. Pero el Festival de Viña y todo ese proceso, ¿no? Por los recursos propios. Nosotros hicimos un plan de negocio en que le garantizamos a Piñera y directorio, porque yo creo haberlo convencido, él puede decir que es idea de él, pero creo que lo convencí yo, de que tuviéramos directorio en el canal. Porque si no, esta cuestión iba a ser muy difícil de explicar. Claro. Los convencimos con un buen plan de negocio de que esto no íbamos a perder plata. Y no perdimos plata los primeros 3 años, los primeros 2 años. ¿Cómo fue? El tercer año salimos ras porque de la municipalidad nos subieron los fees, pero... Era un canal donde tenías en prime time los domingos Tolerancia Cero, ese gran debate, ese mercurio de los programas de debate. Sí. Pero a la vez tenías la fórmula del periodismo del lado de la gente de Chilevisión Noticias y la farándula y el espectáculo que te Primer cae plano. A ti a través de Primer Plano y ese cupé que era una producción externa, sí, pero que era de relevancia nacional. Yo tuve la oportunidad de haberlo sacado a la parrilla, porque cuando yo llegué a Primer Plano era un programa muy chiquitito que hacía la Carola Gutiérrez con Salinas. En los domingos. En los días domingos, era un programa de espectáculo, todo lo demás, y ahí conversando y armando este cuento, lo instalamos como un programa no solo de 1 hora, sino que de 2 horas de prime en los días viernes, y no de 1 hora, porque después había que poner otro programa y eso era muy caro. Entonces, un solo programa a esa hora y todo lo demás, y no me arrepiento, pero un ápice. Ese fue un programa que fue catártico en términos de lo que son las celebridades y todo lo demás. ¿Se cometieron errores? Sí, pero muy pocos. Pero sobre los mismos ciclos de espectáculo siempre está... Sí, era ecléctica la cosa, ¿no? Sí, no, por supuesto, era sesiones de tolerancia y jazz en la tanda y después, bueno, digámoslo, la competencia de la piscina en Viña. Pero no quiero ir a eso de juicio, sino cómo te afectó a ti en lo personal. Creo que siento más el espectáculo que la política. Yo estoy seguro que te recibiste más llamados por teléfono por eso que del otro lado, ¿o? No te creas tú. Los políticos son incansables con el teléfono y por lo tanto, tanto el noticiero como Tolerancia Cero siempre fueron muy, ¿cómo decirte?,
un tema de mucho debate al interior del canal. Cuando se vende el canal y Sebastián Piñera tiene Colo-Colo y Chilevisión, muchos plantean que eso es clave para poder elevarlo como figura. Pero dentro de todo, a través de Chilevisión demostró su mirada plural. Esa es una de las tesis que algunos expertos sostienen, porque es como, bueno, en el canal dejábamos hacer a la gente lo que quería hacer o lo que sentía que tenía que hacer, más al Club Popular, y configuró un relato que lo lleva a la presidencia, según varios expertos. Ahora, yo creo que eso es una exageración. ¿tú crees que...? Sí, claro. Yo creo que no fue ese el motivo que lo llevó a la presidencia. Eso ya es darle mucha importancia. ¿No crees que Chilevisión le sirvió? Probablemente sí, porque no tuvo una intervención torpe en el desarrollo que venía llevando el canal. Yo creo que en ese sentido se portó muy bien, en ese sentido fue muy inteligente, además muy observador, porque si una cosa es lo que pasa, lo que dice la gente de la televisión, y otra cosa es estar instalado en la mitad del proceso. Y él, por supuesto, que estaba muy atento, pero el nivel de transparencia con que procuramos manejar el canal fue muy grande y yo creo que fue muy efectivo. Yo me acuerdo Piñera diciéndome a mí, oiga, ¿usted instala una muralla china aquí con el cuento? ¿No se puede opinar ahora? No, opinan nomás, pues decía yo, opina nomás. Pero sí, efectivamente hay una muralla china con el ámbito comercial y una muralla china con el ámbito del dueño. La gracia es hacer confianza y si no me cambian a mí. Y probablemente tú vas a tener un mejor director que va a llevar, qué sé yo. Afortunadamente nos acompañaron los resultados. Pero hacíamos cosas que no sé si acaso ustedes las deben hacer hoy día, pero nosotros nos íbamos todos los años entre el 1 de diciembre y la Pascua y el 24, por en ese periodo medio raro, guardando la semanita para comprar los regalos probablemente, nos íbamos a hacer unos encuentros en que participaba mucha gente del canal. Los famosos retiros. Eran unos retiros de 60, 70 personas, que yo los denominaba los puntos neurálgicos del canal, estaban ahí representados. Y ¿cómo se llama? Y los ganglios iban. O sea, en ese sentido, la gente que hacían, los directores importantes, los conductores importantes, los técnicos, los periodistas, etcétera. Y lo que hacíamos era muy simple. ¿Cómo nos fue en el año? Y qué queremos hacer el próximo año. Y eso se hacía con presentaciones que eran rigurosamente, muy rigurosas en términos de su calidad. No era llegar a ir a comer sándwiches nomás. Había que hacerlo con mucho rigor. Y eso le dio un sentido de equipo al canal que yo creo que fue una de las cosas buenas que logramos ahí. Quisiéramos agradecer esas visiones que fueron construyendo todo esto y agradecerte a ti por haber accedido a conversar con nosotros en esta charla de Chilevisión 60, el podcast. Para mí ha sido un placer. Encantado para mí. Venir para acá para mí es una emoción bien importante. Haber llegado hasta acá y ver cómo está este hijo grande, siempre es satisfactorio verlo. Extraordinario lo que han construido. No le aflojen. Muchas gracias, Jaime.